Saludos a todas y a todos. Yo soy Ana Guerrero Cañas, soy psicóloga general sanitaria, trabajo actualmente en Centro Altea, en Algeciras. Y bueno, hoy voy a hablaros sobre la carga mental en mujeres. Y voy a empezar con una pregunta que va sobre todo dirigida a aquellas mujeres que estén en la actualidad, actualmente, en una relación heterosexual y tengan hijos. Si no es vuestro caso, igualmente podéis reflexionar sobre esta pregunta o podéis pensar en alguna mujer que tengáis, o mujeres que tengáis a vuestro alrededor que sí que estén en esta situación. Y la pregunta es, ¿qué pasaría con mi casa y mis hijas e hijos si yo mañana desapareciera de repente? Voy a dejar unos segundos para que reflexionéis un poco sobre esta pregunta, sobre la respuesta. ¿Vale? Y vamos a ir de lleno a la definición de carga mental. En un principio, la carga mental se estudió, se definió en base al entorno laboral, al entorno de las organizaciones y el trabajo, como un conjunto de tensiones que una persona podía acumular respecto a las exigencias del trabajo mental que realiza, como es, por ejemplo, el procesamiento de la información, el recuerdo de las tareas que tenía que hacer, actividades de memoria, de rememorización, de razonamiento, el enfocarse en buscar soluciones, coordinación de ideas, originar ideas, tomar decisiones, estar atento a compañeros, jefes o empleados. Todo eso se estudió, se englobó dentro del término carga mental. Pero en 1996 Susan Werther, con su estudio Thinking About the Baby, concretó que este término, metió en este término la carga mental que sufrían las mujeres, ¿vale? Definiéndolo como el síndrome de las mujeres que viven abrumadas por el cúmulo de responsabilidades en su vida cotidiana. Es decir, en su estudio ella evaluó a mujeres que estaban en una relación de pareja con hombres y que tenían hijos y además que trabajaran, ¿no? No solo las mujeres que trabajaban, sino en ambos casos. Y se descubrió que había esta carga mental de la que se hablaba en el entorno laboral, afectaba de forma concreta a las mujeres que se encontraban en esta situación. Vamos a hablar un poco de números, vamos a hablar de datos. Según el INE, el tiempo que las mujeres dedican a trabajos de cuidado y del hogar, de cuidados de crianza, ¿no? Y del hogar duplica al de los hombres, mientras que ellas destinan un 26,5 horas mientras ellas destinan un 26,5 horas a la semana, ellos destinan unas 14 aproximadamente también a la semana. El 73% dice que son ellas las que se encargan de hacer habitualmente la lista de la compra y el 80% aseguran que solo ellas saben cuándo es necesario poner una lavadora. Estos ejemplos, estos datos, a lo mejor son un poco anecdóticos, pero ya nos están diciendo algo, están sacados de este estudio, ¿no? De Thinking About the Baby de Susan Werther. Además, sabemos que el 71% de las mujeres sufren carga mental y que frente a ellas tan solo el 12% de los hombres lo experimentan. Por eso esta carga mental es la carga mental llamada femenina, ¿no? Es la que sufre sobre todo en las mujeres y por eso tiene un corte que es de rol de género. En el caso concreto de España, además, se ha estudiado que son 3 de cada 4 mujeres las que sufren carga mental, pero solo un 40% de ellas conocen el concepto y el 45% nunca ha hablado con nadie de este asunto. Se asume que es lo habitual, lo normal, el papel que tienen que cumplir, entonces ni siquiera se discute o se habla de ello. Más aún, el dato aumenta cuando llega la maternidad hasta un 91%. Y vamos a centrarnos en esto.
Aumenta con la maternidad. El 78% de ellas sienten que solo ellas se acuerdan de los festivales, cumpleaños, los disfraces, los deberes, y el 70% dice que es a ella a quien directamente acuden los hijos cuando necesitan algo en el día a día. El 65% indica que solo ellas están en el chat del cole, en el WhatsApp, ¿no? Típico WhatsApp de grupos de madres y tal. La realidad es que dentro de la crianza, dentro de la maternidad y la paternidad, lo único que es inadherible a la mujer es el amamantamiento. Es lo único que la mujer sí puede hacer y el hombre no. El resto es perfectamente compatible con ambos sexos, es perfectamente realizable por ambas partes. Los baños, los cambios de pañales, tener localizadas las cosas del niño, sus revisiones médicas, sus vacunas, qué medicamentos hay que dar, cuándo, cuánto y por qué. Jugar, enseñar, educar, criar es cosa de los dos. Una de las máximas consecuencias de la maternidad para las mujeres es la renuncia laboral como consecuencia o bien como consecuencia a la sobrecarga ante la maternidad, o también a veces debido a creencias irreales al respecto sobre la maternidad y la paternidad, como que me necesita más a mí porque su padre no va a saber hacer las cosas solo. Ya hemos dicho que cuando estamos hablando de la de amamantar, evidentemente no se puede hacer otra cosa, pero si ni siquiera estamos dando el pecho y aún así renunciamos por pensamientos de este estilo, es necesario saber que no es una realidad. Realmente preparados estamos las dos partes y si sentimos que nosotras como mujer vamos a estar más preparadas, vamos a cumplir mejor nuestro papel que de lo que puede cumplir el padre de la criatura, tenemos que ser conscientes, aunque después no podamos llevarlo a la práctica porque nos tiran todo este aprendizaje que hemos hecho toda la vida. Debemos mínimo ser conscientes de que esto no es una realidad absoluta, de que esto es todo un camino de aprendizaje que nos ha llevado a pensar que realmente los padres, por ser hombres, no van a ser capaces de mantener a nuestras criaturas a salvo, sanas y bien cuidadas si nosotras no nos vamos X horas de la casa para trabajar. Vale. Aquí quiero meter otro apartado, ¿vale? Del que a lo mejor no se habla tanto cuando incluimos o cuando hablamos de carga mental, pero que al final es un fenómeno que existe, que es real y que es numeroso, que son las mujeres que están al cuidado de personas dependientes, de familiares, ¿vale? Ya que si en la familia existe una persona cercana con problemas para movilizarse, el cuidado de aquel o aquella suele recaer también en la mujer. Además es un poco independiente del lazo familiar, es decir, da igual que esta persona sea tu hermano que sea tu suegro. Normalmente va a recaer la pareja va a recaer en la mujer. Esto aumenta evidentemente la carga mental y física, no hay duda, ¿no? De hecho existe lo que se conoce como el síndrome del cuidador, que es lo que manifiesta, es un grupo de síntomas que manifiestan aquellos cuidadores a cargo de personas que requieren una ayuda constante y puede llegar a presentar síntomas como irritabilidad, sintomatología depresiva o ansiosa, impaciencia con la persona dependiente, aislamiento social y problemas de salud física, ¿vale? Quería incluirlo, me parece importante porque son muchas realmente las mujeres que sufren esta triple carga laboral del hogar y después pues el de tener a una persona dependiente prácticamente solo de ella. Vale, la culpabilidad. ¿Qué es la culpa? La culpa es una emoción como cualquier otra. La utilidad de la culpa es hacernos un poco reflexionar sobre nuestras conductas, sobre si estamos llevando estas conductas hacia donde nos gustaría y hacia donde nos queremos. Pero cuando no manejamos ni gestionamos bien la culpa o no la entendemos, es una losa, ¿no? Es algo que, como sale en esta imagen, no nos pesa y no nos deja avanzar. Las mujeres sentimos generalmente más culpa,
Estamos educadas para sentirnos continuamente culpables por nuestro cuerpo, por nuestras actividades, por no ser las mejores hijas, las mejores parejas, las mejores esposas, las mejores madres o amigas o vecinas. Nos educan para sentirnos culpables si no cumplimos con nuestro rol. Y está relacionado con esta hiperresponsabilidad que asumimos sobre los cuidados de los demás. Si no soy una buena cuidadora, si alguien no se siente bien gracias a mí, me voy a echar la culpa, me voy a sentir que no he cumplido con mi responsabilidad de cuidadora. Tenemos en el paradigma social muchísimas creencias distorsionadas sobre nuestra responsabilidad de cuidar, sobre cómo de empáticas tenemos que ser siempre, sobre cómo de amables, sobre cómo debemos ayudar, debemos agradar. No es que esté mal, o sea, no está mal ayudar, no está mal ser amable, pero cuando todo eso pasa por descuidar de nosotras mismas, y cuando todo eso pasa por si un día no queremos hacerlo porque necesito descansar, estoy enferma, porque no me apetece, resuena en mí las campanas de la culpabilidad una semana entera, son muy pesadas, es porque hay un problema realmente de creencias distorsionadas, de que nos estamos echando a los hombros responsabilidades que ya no nos tocan. No somos superhéroes, no tenemos la obligación ni mucho menos la responsabilidad de cuidar de todo el mundo. Y mucho menos si para cuidar de todo el mundo me tengo que descuidar a mí. Todo esto, toda esta educación de la hiperresponsabilidad sobre cuidar a los demás, si no eres muy culpable y súper mala mujer, se le está sumando a lo que se llama la superwoman, ¿no? Cada vez está como más reconocido o más visto que la mujer tiene que ser exitosa en todos los ámbitos. Es decir, vamos a estudiar, vamos a trabajar un montón para ser la mejor en el campo laboral, vamos a competir para ser la mejor en el campo laboral, pero tienes que seguir siendo súper buena madre, ¿no? Y tienes que seguir manteniendo tu casa en orden. ¿Qué es eso de que tu casa esté lleno de polvo? Oye, pues qué puerca, ¿no? Qué guarra, ¿no? Perdonadme la palabra, pero esto pasa, ¿no? O sea, no es una cosa así como que... no es una cosa aislada, eso es real, esto pasa. Muchas mujeres sobrecargadas porque después de trabajar 8, 10 o 12 horas, corriendo llegan a casa a limpiarlo todo corriendo porque, oye, la casa no se puede mantener de esta forma. Oye, los hijos, y al final no se llega, es que no hay horas en el día, es imposible. No se puede cumplir con este papel. Pero cada vez nos se siguen exigiendo más a las chicas, venga, tienes que estudiar, tienes que llegar hasta arriba, pero sin quitarnos nuestro papel también súper responsable sobre nuestros hogares y sobre nuestros niños, ¿no? Y esto lo veo yo, lo veo en consulta, lo veo en mí, lo veo en mis amigas y lo veo en muchísimas mujeres, pero no, sigo sin verlo así en los chicos, sigo sin ver esa ansiedad por el éxito o ese malestar si no se llegan a ciertas metas en los chicos. No lo estoy viendo así tal cual en las dos partes. Vamos a hablar de todas formas, vamos a profundizar en esto de la superwoman, el modelo de mujer superwoman, que cada vez está más integrado en la mujer en el mundo laboral. Es una realidad, es algo bueno, es algo positivo, que cada vez haya una cantidad más equiparada de hombres y mujeres que trabajen fuera del hogar. Pero la idea de mujer empoderada que trabaja y lleva para adelante su casa como una superheroína no deja de ser un caballo de Troya. Ya que aunque la mujer también lleve un sueldo a casa, sigue siendo la principal responsable de los cuidados del hogar y la crianza. ¿Y esto qué quiere decir? Que la carga mental se va a multiplicar, porque si al desempeño laboral y a la carga mental del trabajo yo le sumo la del hogar y yo le sumo además la de los hijos, imaginaos cómo estamos, ¿no? Es demasiado, es mucho. ¿Por qué digo que es un caballo de Troya? Aquí vemos un anuncio, ahora os lo voy a poner por si no lo recordáis, ¿vale? Pero lo pone muy bien. Es como
Vamos a ver el anuncio primero y después lo comento. ¿Vale? Sería este de aquí. Vale, no sé si puedo dejar aquí otros vídeos de YouTube, pero en todo caso dejaré los enlaces por ahí abajo para que podáis ir viéndolo a medida que vamos con esto. Pero bueno, en este anuncio es el de Rexona, no tiene mucho tiempo. Y bueno, vemos como una mujer va a tope, ¿no? Pero a topísimo. Con su niño, a llevarlos al cole, va volando ahí hacia el autobús, como una verdadera superwoman, ¿no? Y después en el trabajo vemos ahí como que hace 25.000 cosas y todo eso sin despeinarse, literalmente sin despeinarse. De hecho, vemos en un momento dado al final del vídeo como incluso después de toda esa jornadísima tan llena de trabajo, aún tiene como ganas como de coquetear así un poco con el chico del autobús. Esto no es una realidad, o sea, ¿qué realidad es esta? Te hace pensar que vas a ser súper, fuerte, vas a estar súper empoderada si, si eres una sirvienta del sistema al final, ¿no? Venga, hazlo tú todo y todavía te van a quedar ganas de que venga un chico y te coquetee. No os dejéis engañar, no os va a hacer empoderada que no nos va a hacer empoderar que seamos sirvientas del Estado. El Estado tiene que garantizar nuestra salud mental también. Las mujeres importamos, ¿vale? Y esto es importante que nos quede claro para que no sigamos tragándonos esta idea. Esto no es equidad, esto no es equitativo. De hecho, mirad este anuncio del Corte Inglés de no hace mucho, que al final por presión tuvo que ser eliminado, porque esto era una auténtica... Vamos a verla así en profundidad. 97% entregada, 3% es egoísmo y 0% quejas. 100% madre. ¿Qué os sugiere? Porque a mí lo que me sugiere es que una mujer que es madre solo puede vivir para los demás. Lo mínimo egoísta, no, es decir, nunca vamos a pensar en nosotras, ¿no? Solo podemos vivir por nuestros hijos, por nuestras parejas, por todos los demás que no seamos nosotras. Nuestro cuerpo, nuestra mente tiene que estar en los demás y pensar en nosotras lo mínimo para mantenernos con vida. Ese 3% ahí tiene que entrar el tiempo que ocupemos en poder comer, respirar y dormir, ¿no? Y ni siquiera. Y por supuesto, no te quejes, eso es ser una madre. No, perdona, esto también es un caballo de Troya. No, esto ni es bonito, no me gusta nada. Bueno, vamos a ver otro vídeo. Muy bien, este anuncio también es más o menos reciente y yo quiero invitaros a reflexionar sobre lo que nos dan los medios, sobre cómo nos da una información a veces muy sesgada, porque aquí en este anuncio, claro, aparecen chicos, aparecen hombres que cocinan y a lo mejor podéis decirme, oye, pues es equitativo, ¿no? Porque aparecen hombres y aparecen mujeres cocinando. Pero todo el anuncio, ¿de qué está hablando? ¿Qué están imitando? A madres, ¿no? A madres sobreprotectoras, a madres supercuidadoras y al final, ¿cuál es la idea de fondo de todo esto? Que el cuidado, que la alimentación sana, ¿no? Se supone un poco que está dando a entender, o casera, es cosa de madres, es cosa de mujeres, ¿no? Todo esto tenéis que tener en cuenta que al final todo esto se sustenta por un sistema y los medios los medios televisivos y tal, son una de las cosas, una de las fuentes que ahora mismo más alimenta este sistema, estas ideas y esto sobre lo que nos vamos educando todos, ¿vale? Si os fijáis aquí os pongo la imagen de la guía de la buena esposa. Esto es muy antiguo, pero bueno, era uno de los modos de infundir esto en el medio en aquel entonces. También había anuncios de televisión que bueno, ya supongo que conocéis los anuncios de televisión de entonces, aún peores que los actuales. Pero bueno, y además, esto que se enseñaba, lo de la guía de buena esposa, quiera que no, aunque ya no se estudie, no se enseñe como tal,
pero de alguna forma se ha seguido heredando. Si no, fijarse aquí al ladito en los catálogos de juguetes, ¿no? Ahora que estamos en una fecha, ahora que estamos en casi diciembre ya, que vamos a entrar, es una fecha súper buena para que podáis experimentar esto de los catálogos, de las tiendas de juguetes, cómo se separa muy claritamente lo que son los juguetes entre comillas de chicos y lo que son los juguetes entre comillas de chicas. Y vemos que en el de las chicas suele haber siempre juguetes, aparte de que todo está muy rosa y en el de los chicos todo muy azul, juguetes referenciados al cuidado. De enfermera, de cocinitas, de escobas y fregonas, de bebé sobre todo, ¿no? Muchos bebés, el bebé que está malito, el bebé al que le tienes que cambiar el pañal, el bebé al que tienes que bañar, y todo está muy relacionado con los juguetes. Ya no me diréis, a lo mejor, o pensaréis, bueno, pero es que yo a mi hija de 4 años le he regalado un balón de fútbol y es que quiere una muñeca, ¿yo qué hago? Vale, regálale la muñeca, ningún problema, regálale las dos cosas y que a lo mejor un día sí que prefiere jugar con la pelota. Pero os pongo un ejemplo. Hace poco fui a un cumple de una niña de 1 año. Era su primer cumpleaños. Y en ese cumpleaños le regalaron por lo menos 3 muñecas. Esta niña jugó con las cajas todo el rato. O sea, la muñeca ni le interesó. Si ya desde antes de que tenga realmente una libre elección pueda elegir, le estamos bañando de cierto, o sea, le estamos poniendo por delante qué es lo que debe gustarte, tampoco es muy raro que al final siga optando por ello. No siempre va a pasar. A veces sí que al final, por mucho que le pongamos a la niña camiones, cochecitos, pelotas por delante, al final va a gustar una muñeca. Para mí lo ideal es ponérselo todo. O sea, no comprarle 25.000 juguetes, pero comprarle un poco de todo y que no tenga por qué optar por una cosa o por otra, sino que realmente entienda la libertad de poder elegir a qué quiere jugar. Pero si desde ya tan chiquititos le estamos regalando ciertos juguetes, va a una tienda de juguetes, identifica cuál es la que le pertenece, cuál es el rol que ella debe cumplir, es que no es tan raro que al final opte por una cosa tan clara. Bueno, vamos a dejar esto de la publicidad, solo comentaros este último recorte sobre anuncios de la televisión en el cual se ve que se ha visto que hay un 75,6% de anuncios de productos de limpieza donde las protagonistas son mujeres, ¿vale? Todo esto, lo que se refiere a artículos y tal, os dejo la referencia abajo. El último vídeo que os voy a poner ahora aquí en esta diapositiva es una actividad que me gustaría que hicierais, ¿vale? Donde se va a poner, se va a exponer una serie de situaciones de carga mental y simplemente lo que quiero, la actividad que quiero que hagamos es que reflexionemos sobre este tipo de situaciones, es algo por lo que nosotras pasamos o no. Vale, espero que os haya gustado el vídeo porque la verdad es que es bastante explícito en cuanto a este tema. De hecho es como un poco resumen de todo lo que estamos hablando. Y bueno, ya podéis dejar si queréis en los comentarios qué tipo de situaciones sí que os habéis visto representadas. Vamos a continuar, ¿vale? ¿El reparto de tareas es suficiente? Vale, si os habéis detenido a ver el título de este vídeo, habréis visto que la segunda parte era cuando el reparto de tareas no es suficiente, ¿no? Así que la respuesta pues la sabéis desde el principio. Es cierto que cada vez entre las parejas hay un reparto de las tareas más equitativo, aunque se suele desnivelar un poco cuando llega la maternidad, cuando llegan los niños. Aún así, la tendencia en la crianza sigue siendo la de repartirse más las tareas en comparación con décadas anteriores, ¿no? ¿Pero es suficiente? No. ¿Por qué? Porque si yo al reparto de tareas le quito la corresponsabilidad, me queda la carga mental. Es decir, por mucho que yo me haga un listado para mí y que mi pareja se haga otro listado, si los dos no asumimos por igual e interiorizamos por igual la responsabilidad sobre nuestra casa y sobre nuestros hijos y sobre nosotros mismos, no está habiendo una corresponsabilidad. Después vamos a profundizar en esto de la corresponsabilidad, pero vamos a poner un ejemplo y vamos a ver otro par de vídeos.
Si una parte sabe que se tiene que encargar de bañar al niño, pero tiene que preguntar a la otra parte que dónde está su champuncito, que dónde están sus pijamitas, dónde están sus body y sus pañales, que a qué temperatura tiene que estar el agua, a qué temperatura la habitación, qué pasa si el bebé, por ejemplo, se hace pipí en la bañera, etc, etc, ¿no? Está cumpliendo la parte suya de sus tareas, pero está asumiendo completamente su responsabilidad. Yo ahí os dejo la pregunta y voy a poneros el siguiente vídeo. Muy bien, este vídeo es un poco representativo de todo esto que estamos hablando. Este siguiente es un poquito más en tono de humor, pero también bastante representativo un poco. De acuerdo, pues vamos a continuar. Vale, os decía antes, ¿qué es eso de la corresponsabilidad? Vale, la corresponsabilidad es asumir que los cuidados del hogar y de la familia son tareas de ambos, de las dos partes de una relación. Que no hay una parte que sea la que se encargue de esas cosas, ¿vale? Las dos partes tenemos que encargarnos de nuestra casa y tenemos que encargarnos de nuestros niños. A rasgos generales, ¿qué implica la responsabilidad sobre nuestro hogar y sobre nuestra crianza? La limpieza, suelos, baños, platos, muebles, duchas, ventanas, etcétera. El orden, las compras, el mantenimiento de las casas, las citas médicas, las tomas de medicamentos, las citas del cole, de las extraescolares, médicos, psicólogos, lista de la compra, arreglos necesarios, la colada. Y la colada implica 3 pasos, ¿no? Llevar y recoger niños, pagar facturas. Todo eso implica la responsabilidad del hogar. Pero es que esta responsabilidad tiene que estar interiorizada. Tiene que saber, hay que saber qué hay que hacer, hay que saber responder. No hay que esperar a que alguien nos diga qué es lo que nos toca o qué es lo que tenemos que hacer. Y bueno, esto tiene su método. No es tan fácil como simplemente proponérselo. Pero es necesario llegar ahí porque así es como la carga no cae. Esa sobrecarga no va a caer en una de las partes. Además, a ver, es lógico pensar que si de los dos miembros de la pareja uno trabaja y la otra no, la parte que trabaja fuera de casa va a asumir más tareas del hogar, pero esto es distinto, esto no es lo mismo. Es decir, que conductualmente nos encarguemos de hacer más tareas por tener más tiempo en casa, no es lo mismo que asumir más responsabilidad de tu propia casa, tus propios hijos y sobre ti mismo, ¿no? Además, respecto a los hijos y a uno mismo, la implicación tiene que ser del 100%, independientemente de quién trabaje más. Es decir, si yo trabajo de 5 a 8 y tú trabajas de 10 a 8 de la tarde, si yo tengo que llevar al niño al médico por la mañana, pues lo llevaré yo que tengo más tiempo. Pero es tuya también la responsabilidad, es tuyo también saber que tenía la cita de este día, que va a mirarle tal cosa y mínimo, que te ha dicho el médico, pues dile esto, pues pregúntale lo otro, lo que es la implicación, ¿vale? No es como, que tenéis que ir al médico, vale, bueno, pues ya me contarás. No, eso no. Como decía, no debe haber una parte que se encargue de esas cosas, sino que la implicación tiene que ir al 100%, aunque sea en cuerpo ausente, por explicarme de alguna forma. Vamos a ver este otro vídeo. Vale, este es un ejemplo este vídeo es muy gráfico respecto a qué es esto de la corresponsabilidad, cómo no se trata simplemente de repartir tareas, sino de asumir qué necesita el hogar, qué hay que hacer, cómo se hacen todas esas cosas. Tan simple, tan fáciles realmente como poner un rollo de papel higiénico nuevo en el baño. Bueno, continuemos. Vale, todo esto, toda esta repartición, toda esta división, todas estas diferencias son innatas, son biológicas, naturales de cada sexo, o es algo aprendido. Vale.
No hay ningún estudio científico que justifique esta distinción por sexo en cuanto a los cuidados. No lo hay, no lo hay. Si bien se han podido encontrar diferencias entre los cerebros de hombre y mujer, son tan pequeñas que no pueden justificar estas diferencias, ni una justificación anatómica, y de hecho existe una cosa que se llama plasticidad cerebral. Quiere decir que muchas de las cosas que vamos aprendiendo, vamos adquiriendo a través del ambiente, a través de la educación y aprendizaje, hacen cambios en nuestro cerebro. Así que de las diferencias que se han estudiado en cerebros adultos, muchas tengan que ver probablemente con esta plasticidad cerebral. Aquí os dejo otro vídeo, este no lo voy a poner ahora porque es un poco... O sí, venga, lo voy a poner. Bueno, igualmente no sé si tendréis que verlo aparte. Vale, realmente este vídeo quizás no aporte mucho más, pero bueno, ahí os lo he dejado. Es interesante al final también. Pero bueno, como os decía, si no hay nada biológico, nada anatómico que justifique esta diferencia de roles de sexos, de géneros por sexo, ¿qué quiere decir? Pues quiere decir que esas conductas son totalmente aprendidas, ¿vale? Nos hemos ido educando así a lo largo del tiempo, y si hace 100, 50 años era muy diferente a como es ahora, eso quiere decir que todavía puede ser más diferente dentro de 50 años. Eso quiere decir que los roles todavía los podemos ir rompiendo cada vez más. Lo cual lo que quiero decir es, durante todo este vídeo he hecho mucho hincapié entre hombres y mujeres, y quizás haya podido parecer que de alguna forma se culpan a los hombres de todo esto. No debemos buscar un culpable, no debemos hacer una guerra de sexos de esto. Ni hombres ni mujeres hemos elegido cómo hemos aprendido e interiorizado nuestros roles. No podemos decirnos que los unos a los otros somos culpables de todo esto. ¿Hay culpables? Sí, hay un sistema que es culpable, hay una educación, una política que son culpables, pero como individualmente cada uno de nosotros no hemos elegido nada de esto. Ahora sí que tenemos la responsabilidad de trabajar para que esto cambie, para educarnos a nosotros mismos, reeducarnos, reaprender, deconstruirnos, y sobre todo para educar a las futuras generaciones en igualdad. Eso sí es nuestra responsabilidad como adultos. Vale, aspectos importantes de la carga mental. No es un trabajo reconocido, es un trabajo mental y cognitivo en un ámbito privado, como es el hogar, así que no está cuantificado, es invisible y por tanto no se valora ni por parte de los miembros de la familia, ya que es una cosa como que se da por hecho, que está cumpliendo con su papel y ya está. Así que ni siquiera a veces por la propia mujer es reconocido, hasta que ya la sobrecarga empieza a desgastar su salud. Y además, pues ese sentimiento de sobrecarga es otro aspecto importante, ¿no? Ese no poder llegar a todo lo que se supone que se tiene que llegar. Eso no poder estar prestando atención a todas las cosas que se supone que tenemos que prestarle atención. Y al final, a pesar de todo el trabajo que lleguemos a hacer al cabo del día, que nuestra percepción sea de poca autoeficacia y bueno, al final nos afecte gravemente a nuestra autoestima. Y además es poco gratificante, ya que no suele generar la percepción de logro, lo que decíamos antes, ¿no? También está relacionado con el tema de la autoestima. No hay un avance personal o de recompensa. Son rutinas, son experiencias repetitivas que no puedo controlar y que acaban afectándome a mí, a mi vida privada, a mi vida individual de mujer, ¿no? Vale, vayamos al punto de las consecuencias de la carga mental. Las consecuencias son a niveles psicológicos, pero también a nivel físico. Niveles altos de ansiedad y estrés, mayor probabilidad de depresión, menor autoestima, como hemos comentado, agotamiento físico y problemas musculares, problemas de sueño,
agotamiento mental, menos tiempo de descanso y ocio, aislamiento social, obstaculiza una crianza sana, el síndrome del cuidador que ya hemos comentado, y hay desgaste en pareja. ¿Por qué ocurre todo esto? A ver, evidentemente si hay carga mental, hay agotamiento mental. Si no tengo vida para mí, si solo vivo para los demás, la depresión, la ansiedad y el estrés es lo primero que va a venir cuando yo no me estoy cuidando, cuando estoy constantemente preocupada y constantemente ignorándome a mí misma. Hay muchas mujeres que a veces vienen a consulta con este tipo de sintomatología y no entienden qué les pasa, no entienden porque si se supone que tienen la vida que quieren, se supone que deberían ser felices, no llegan a entender por qué no tienen estabilidad emocional. Y en el tema de obstaculizar la crianza sana también es algo que ocurre mucho. Claro, llevar una crianza sana, una crianza respetuosa, para llevar este tipo de crianza es necesario que tú sepas trabajar con tus hijos desde la calma, desde la tranquilidad, desde la paciencia. Pero cuando tú tienes tanta carga mental, tantas cosas, es muy fácil irritarte. Disculpadme, la irritabilidad va a aparecer. Por tanto, mantenerte en calma cuando tienes un crío gritando, llorando, con una rabieta, pues es mucho más complicado si además estás tú sola. Si además no tienes a tu pareja contigo para ayudarte en eso. Así que claro, obstaculiza una crianza sana, por lo que al final acabamos también cediendo a los gritos por intentar aplacar el problema a corto plazo, de forma más rápida. La consecuencia de esto suele ser que a largo plazo el problema se repite una y otra vez, porque al final no tenemos capacidad de ser modelo para nuestros hijos de calma, de resolutividad. Y bueno, pues aquí se complican mucho las cosas cuando vienen padres con problemas de pautas de conducta sobre los hijos e intentamos volcarnos en el niño, pues la solución suele llegar un poco más a largo plazo, o sea, a corto plazo, pero al final acaba repitiéndose este tipo de conductas porque no se está yendo al origen del problema, que al final es el modelo que estamos siendo para nuestros hijos, porque al final estamos también cansados, estamos sobrecargados, estamos agotados y no estamos siendo capaces de gestionar nuestras propias emociones, con lo cual nos va a costar mucho más enseñar a los niños a gestionar las suyas. Vale. ¿Qué hay que hacer para disminuir la carga mental en las mujeres? El kit de la cuestión. Realidad, es difícil, queda aún mucho camino para la igualdad real. Antes os decía, si hace 50, 100 años las cosas eran muy diferentes y hemos llegado a este punto, eso quiere decir que aún podemos trabajar para llegar a un punto de igualdad real. Podemos hacerlo. Pero aunque nuestro trabajo individual es muy importante, no es suficiente. Se necesita un cambio por parte de las instituciones, un cambio radical y social y de la política. Y bueno, pues está la cosa un poco complicada. Las políticas de conciliación son imprescindibles. Tiene que cambiar. Ese caballo de Troya de la mujer súper empoderada lo tenemos que tirar abajo, lo tenemos que quemar. Tiene que haber una conciliación real para las mujeres. Tiene que haber una conciliación de verdad para que las criaturas no tengan que criarse en entornos que no son sus propias familias. Además es urgente que en la educación se incluya las tareas del hogar como asignatura para chicos y chicas, para que sepan ambos hacerse responsables, saber lo que es el autocuidado, el cuidado del hogar, el cuidado de los hijos, independientemente de si después deciden no tener criaturas, no tener hijos, el cuidarse, el autogestionarse, el vivir solo, el ser independientes, es importante, es algo que tienen que aprender. Fijaros, ahora estoy un poco así reflexionando, como siempre se ha dicho que una mujer que vive del sueldo de su pareja es una mujer dependiente.
pero no se dice mucho lo dependiente que es un varón que necesita que su mujer le haga de comer, que su mujer le elija la ropa, que su mujer le tenga listo todos sus medicamentos, por ejemplo, le cojan las citas del médico y tal. O sea, repito, aquí no estoy señalando mujeres contra hombres ni quiero provocar ningún tipo de guerra, pero es importante que veamos y que nos demos cuenta y reflexionemos cómo el sistema nos trata, cómo el sistema nos manda mensajes ahí muy contradictorios. Si hablamos de dependencia, en estos lares, en estos campos, la dependencia económica se cambia por la dependencia emocional y la dependencia física, ¿no? La de, vale, tú dependes de mí económicamente, pero yo dependo de ti al final para subsistir. Así que mucho cuidado cuando hablamos de las mujeres que viven de o las mujeres dependientes, porque hasta qué punto ambas partes dependen de la otra. Y la cuestión es, y esto venía, toda esta última charla venía por el tema de la educación, si educamos a chicos y chicas por igual, ninguna de las dos partes dependerán de la otra para subsistir ni económica ni físicamente. Necesitamos criarnos todos de forma que seamos personas autónomas, de forma que seamos personas independientes, que podamos enlazarnos con otras personas, que podamos tener relaciones afectivas con otras personas sanas y e independientes. Vale, ¿cómo podemos empezar? Ya hemos dicho, podemos empezar por nosotros mismos, individualmente. En cada uno comienza el cambio. Algunas pautas que aquí os propongo, pues deberíamos empezar por hacernos conscientes en todas las responsabilidades que conlleva el hogar y la familia. Y lo podemos hacer separándonos cada parte de la pareja y haciendo un listado de todas aquellas tareas que llevamos a diario, en casa, con nuestros niños. Podemos incluir también las de nuestros respectivos trabajos, si los dos trabajamos o uno de los dos. Y después juntarnos e intercambiar esos listados, ¿vale? Así nos vamos a hacer un poco conscientes de qué carga tiene una parte y qué carga tiene la otra. Practicar la comunicación abierta y asertiva entre la pareja, saber decirnos las cosas, saber abrirnos a nuestra pareja, comentar cómo nos sentimos, qué pensamos, sin atacar, sin que eso sea una batalla abierta. Simplemente hablar de nuestro punto de vista, de las emociones que nos produce en el día a día toda esta carga, de qué necesitamos y qué nos gustaría. El reparto de tareas equitativo, aunque no es suficiente, evidentemente tiene que estar y tiene que estar previamente pactado. Tenemos que tener claro qué es lo que tenemos que hacer en casa y qué podemos hacer cada uno, o qué puede hacer el uno y qué puede hacer el otro, o qué día de la semana va a hacer tal una cosa y qué día de la semana va a hacer el otro la otra cosa. Tiene que estar hablado, no lo dejemos ahí al azar, porque al final cuesta más un poco llegar al acuerdo. Sería buena idea buscar una clave desenfadada a modo de recordatorio para recordar lo siguiente, que la parte que está cargada mentalmente tiene que soltar el control, porque una de las cosas que nos carga mentalmente, que nos hace mantener esta carga mental, este rol, es esa hiperresponsabilidad que al final se asume en el control sobre nuestra casa y sobre nuestra crianza. Los pensamientos tipo, si yo no friego los platos, él no los va a fregar y va a pasar un día y va a pasar dos y al final se va a llenar la casa de cucarachas y todo va a ser asqueroso, me van a decir a mí que qué puerca soy, y todo eso es control y es ansiedad, y hasta que no aprendamos a soltar eso, la otra parte tampoco va a asumirla, la otra parte tampoco va a asumir un control que tú ya tienes asumido todo el tiempo. Entonces, buscar una clave desenfadada, ¿eso qué quiere decir? Que no nos puede servir para atacar al otro, nada de no, algo que de alguna forma pueda ser incluso gracioso, cómico y que simplemente sea un recordatorio cuando la otra parte de la pareja se dé cuenta que o bien no estás soltando el control o bien no lo estás asumiendo. Tipo, oye, pues hay que fregar la escalera. Bueno, no te cargues mentalmente, que ya lo haré yo, ¿vale? Y si la otra parte pasa un día, pasa dos y no lo hace, pues
oye, mi carga mental sigue ahí desde hace 2 días, algo así. A lo mejor no sé si ha sido el mejor ejemplo, pero bueno, la cosa es que no lo utilicemos como una lanza, ¿vale? Sino como un recordatorio. Y bueno, todo esto tiene que estar hablado en la pareja anteriormente, es decir, tenemos que estar seguros de que vamos a asumir en pareja este cambio y que las dos partes queremos conseguir realmente trabajar esto. También es importante el tema del autocuidado. Hay que planificarse descanso y hay que planificarse ratos de ocio. Da igual si es una vez al día, da igual si es una vez a la semana o si es una vez al mes, pero el día, en el momento que escojas, que sea sagrado. Necesitamos descansar. Necesitamos anteponernos a veces. Los ratos en pareja también son importantes. También es importante que la pareja reconecte. Que no simplemente nos vamos a sentar para repartir las tareas y para hablar de la carga mental y para hablar de cómo vamos a hacer las cosas en casa. También necesitamos conectar con nuestra pareja a un nivel más afectivo, a un nivel de comunicación íntima. Y pues también se puede planificar, igual que los descansos y ocio, también podemos planificarnos un momento en el día o la semana o el mes en el que vamos a sentarnos con nuestra pareja simplemente para hablar o hacer alguna actividad que sea agradable para la pareja. Y os sugiero que todo esto lo recojáis por escrito, porque cuando dejamos las cosas escritas y las tenemos cerca y está todo recogido en un sitio al que podemos acudir cuando se nos desnivele un poco las cosas de nuevo, es todo mucho más, incita mucho más a responsabilizarse de ello, ¿vale? Es una especie, lo podéis ver como una especie de contrato entre la pareja. Vale. ¿Cuánto sí que se hace necesario ir a terapia por el tema este de la carga mental? Pues si has visto todas estas diapositivas en el vídeo y te has visto representada en muchas de las cosas que aquí se ha hablado y sobre todo crees que padeces muchos de los síntomas, consecuencias de la carga mental o del síndrome del cuidador o ambos, sería muy recomendable que acudieras a terapia individual para trabajar todo esto y para trabajar sobre estas consecuencias. Si en pareja os cuesta llegar a estos acuerdos sobre el reparto de la responsabilidad, muy recomendable la terapia de pareja. Vale. Uso responsable de las redes sociales. Como las redes sociales están tan al día y nos llega tantísima información, muchas veces muy falsa, muy desinformada, muy caótica, bueno, pues me gusta recomendar siempre redes, perfiles, en este caso de Instagram, que hablen de temas, de temas relacionados a en este caso de la carga mental y la crianza, que sí que os vaya a aportar información veraz, útil, necesaria. Estos perfiles, ¿vale? Algunas son de profesionales y otras no son profesionales, pero hablan del tema de su día a día con respecto, poniendo ejemplos de su propia vida y bueno, considero que podéis aprender bastante de ellas y nada, bueno, si queréis seguirlas, pues aquí las dejo, están todas en Instagram. Los dos últimos perfiles somos nosotros, somos Altea, y el penúltimo, Psicóloga Guerrera, que soy yo. Y bueno, si tenéis dudas, preguntas o sugerencias, me las podéis dejar abajo en los comentarios. Y nada, muchísimas gracias por haber estado. Aquí os dejo la referencia también, por cierto, abajo en los comentarios, en la descripción, disculpad. Y bueno, muchísimas gracias si habéis llegado hasta el final del vídeo. Espero que hayáis aprendido algo, os hayáis llevado algo nuevo y positivo a vuestras vidas gracias a este vídeo. Y nada, muchas gracias a todos y a todas.